¿Qué tal, chicos? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Bueno, el día de ayer estábamos hablando acerca del tema de trabajo, así que el día de hoy también vamos a continuar con ese tema. Vamos a ir terminándolo. Para esto voy a compartirles rápidamente la pantalla. Ya, a ver, un momento, un momento. Muy bien, disculpen la espera. Se ha vuelto un poco lento este programa, así que me está costando. Bien, vamos a entonces a continuar con lo que ya habíamos hablado, bueno, la clase anterior.
Bien, ahora sí vamos a comenzar. Disculpen ahí, problemas técnicos. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Se están solucionando los problemas técnicos. A ver. Aquí. Ya muy bien. Habíamos hablado de esto, del trabajo mecánico, sus conceptos, habíamos visto también los problemas de trabajo mecánico, las características, pero antes de comenzar con el trabajo neto y cuáles son sus implicancias, debemos ir avanzando también en estos conceptos, en los conceptos que el día de ayer habíamos indicado. Número uno, trabajo positivo, trabajo negativo, trabajo nulo. Ahora sí. Wow, qué terrible. Hoy día está terrible esto. Listo. Ya, ahora sí. Trabajo neto. Listo. Estoy sumamente, súper tenso porque no me está funcionando este programa. Ya, ahora sí, comencemos. ¿Qué es el trabajo neto? No les había comentado todavía acerca del trabajo neto, pero así, en breve. El trabajo neto no es nada menos que el trabajo total. Simplemente cada vez que te dicen trabajo resultante, trabajo neto, ¿qué cosa es? El trabajo total. Entonces, ¿qué es lo que tú debes saber en esencia para que no te compliques con tantas fórmulas? Si tú tienes una fuerza, como el caso de la fuerza uno, tienes otra fuerza como el de 2, el de 3, el de 4, el de 5, cada una de ellas tiene un trabajo. Entonces, como cada una de ellas tiene un trabajo, lo que tú debes hacer es, en este caso, debes calcular el trabajo de cada una de ellas. Entonces, tú dices lo siguiente, si yo tengo una fuerza uno, esta fuerza uno tiene un trabajo, esta fuerza 2 tiene otro trabajo, la fuerza 3 también, la fuerza 4 y la fuerza 5. ¿Qué tal si yo encuentro todos los trabajos y los sumo? Si agarramos y sumamos a todos los trabajos generados por cada una de esas fuerzas, esa suma le llamamos trabajo neto. Y nada más que eso. Eso es lo único que tienes que saber. Esto de aquí del sistema equivalente, que podemos hacer una cosa y otra cosa, olvídalo. De verdad que a veces no es ni siquiera necesario, pero para problemas muy complicados, esto sería una técnica muy interesante. Por el momento, simplemente decimos, si tengo 5 trabajos, debo encontrar el trabajo de cada uno de ellos y sumarlos. Si yo lo sumo, tendríamos el trabajo neto. Seguidamente, para terminar con el tema de trabajo, debemos indicar esto, las gráficas. Hay gráficas que nos pueden ayudar a calcular el trabajo. Por ejemplo, si aquí hay una fuerza F0, pero esta fuerza no va a cambiar. Aquí tiene un valor, aquí sigue teniendo el mismo valor y aquí también tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué debemos decir? De que hay una fuerza que no ha cambiado en la posición X0, teníamos una fuerza F0. Si estamos por aquí, seguimos teniendo ese mismo valor. Si estamos por aquí, seguimos teniendo el mismo valor. ¿Cómo lo graficaríamos? Para una fuerza que no cambia su valor, entonces nosotros vamos a indicar de esta manera. La fuerza F de X en la parte vertical, simplemente en la parte vertical debemos tener a f de x y en la parte horizontal vamos a tener a la posición. ¿En qué posición nos encontramos? Todo este esquema lo estamos pasando a una gráfica. Y ahora, ¿qué debemos hacer aquí?
Mencionamos que cuando la fuerza no va cambiando, nosotros debemos dibujar una línea horizontal que nos indica de que el valor de esa fuerza no cambia. Siempre que tengas una línea horizontal, te indican de que la fuerza es constante. Pero aquí lo hemos dibujado hacia arriba. Y si está hacia arriba, arriba del punto cero, decimos de que esta fuerza va hacia la derecha, así como se muestra en la imagen. Pero si la fuerza iría hacia la izquierda, como se muestra en la imagen inferior, F0 se va hacia la izquierda, entonces tendríamos que dibujar la línea horizontal, pero ya no hacia arriba en el eje de los positivos, sino en el caso de los ejes negativos. Los valores de ese F0 ahora va a ser negativo. Y cuando te dicen de que es negativo, automáticamente tú debes decir una fuerza negativa quiere decir de que va hacia la izquierda. Una fuerza positiva va hacia la derecha. ¿Qué hacemos si tenemos este tipo de gráfica y nos piden el trabajo? El trabajo lo vas a calcular de esta manera. Solamente debes enfocarte en el área que está abajo de la figura. Y esta área que nosotros tenemos nos va a indicar cuánto vale el trabajo. Ahora, tenemos una dificultad y es, esa área puede ser grande, puede ser pequeña. Exactamente sí, como si lo has pensado, ¿qué tamaño puede tener esa área? El tamaño del área depende mucho de las posiciones. Si tú observas aquí, todo este camino que va a seguir este bloque comienza aquí en la posición 0 y debe terminar en la posición XF. Eso quiere decir de que aquí debemos enfocarnos en esta posición y en esta posición. Y a partir de esas dos líneas, esos dos puntos, nosotros podemos definir cuál debe ser el ancho de nuestra área. No es simplemente cualquier área. Todo depende de dónde iniciamos y dónde va a ser nuestro final cuando la fuerza es constante. De igual manera pasa en el caso inferior. Sin embargo, no solamente son las únicas gráficas que nosotros vamos a estudiar. Fuerzas horizontales, o mejor dicho, fuerzas constantes, no es lo único. También tenemos el otro caso que le llamamos fuerzas variables. Y en el caso de las fuerzas variables, como su nombre lo dice, las gráficas van a estar representando a fuerzas que van a ir cambiando de valor. Por ejemplo, esta fuerza vale 1 newton, esto de aquí puede ser 6 newton, esto de aquí puede ser 18 newton. ¿Y cómo lo graficamos? Fuerza de 1 newton, aquí positivo, pero de ahí 6 newton, 18 newton, 22 newton, 20 newton, 17 newton, 16, 15. Esta va a ser, esta gráfica representa, esta curva de color roja representa las fuerzas variables. Y como son fuerzas variables y nuestra gráfica sigue siendo fuerza en la parte vertical y posición en la parte horizontal, la gráfica que está debajo de esta curva, esta gráfica sigue representando el trabajo. ¿Desde dónde? Desde el punto que nosotros estamos considerando aquí, desde este inicio hasta este final. De aquí hasta aquí es lo que nosotros estamos considerando para hallar esta gráfica que nos están pidiendo. X, toda la gráfica que está pintado de verde, es la gráfica que tenemos que hallar. Si nosotros conseguimos esa gráfica, habremos encontrado el trabajo para mover a ese cuerpo desde la posición de inicio hasta la posición final. Pero este tipo de gráfica necesita una matemática más avanzada, necesita una matemática que le llamamos las integrales. Ahora, en el caso de los exámenes de la pre, ¿qué es lo que te piden? Solamente figuras sencillas, figuras como en este caso. Nosotros vamos a decir de que el movimiento de este cuerpo se va a dar como una combinación de fuerzas que van a ser constantes, como en este caso la línea horizontal, desde este punto llamémosle A hasta este punto llamamos B, es una fuerza constante, porque es una representación horizontal de la fuerza. Sin embargo, desde B hasta C, la fuerza ya no es constante, la fuerza va a ir creciendo
de forma proporcional. Va a ir aumentando. A medida que la distancia aumenta, la fuerza también aumenta. Cuando llega a C, todas las cosas vuelven a cambiar. Aquí va a comenzar a descender, la fuerza comienza a disminuir a medida que el bloque está avanzando, la fuerza comienza a disminuir. Entonces, podemos decir aquí, la fuerza aumenta. Pero por este otro lado, podemos decir de que la fuerza disminuye. ¿Cómo conseguimos el trabajo? Si nosotros queremos encontrar el trabajo de toda esta superficie verde, entonces, así como está, es una figura muy complicada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repartir. Vamos a seccionar toda esa área, esa figura que sí lo podemos convertir en, como este de aquí, en rectángulos. Otro puede ser rectángulo o cuadrado, un triángulo y otro triángulo. Si podemos dibujar, repartir estas figuras en base de figuras simples como rectángulos y triángulos, entonces cada una de esas áreas que has encontrado lo sumas y tendrías el trabajo neto. O mejor dicho, tendrías el trabajo de esa fuerza. Trabajo de F. El trabajo de la fuerza F durante todo este trayecto. Esto es la relación del trabajo con el caso de las fuerzas variables. Muy bien. A ver, bien. Aquí vamos a hablar de potencia. ¿Qué es la potencia? Simplemente la potencia, y para terminar ya hasta aquí e irnos a los problemas rápidamente, nos dice así, ¿qué es la potencia? La potencia es la rapidez con que tú realizas un trabajo. Por ejemplo, en la antigüedad se jalaba, pongamos, a las carretas con los caballos, ¿y qué hacían? Medían la fuerza del caballo. Para medir a la fuerza del caballo, agarraban un caballo y medían 20 metros de desplazamiento. Y este caballo lo hacía en 5 minutos. Todos esos 20 metros lo hacía en 5 minutos. Pero esta vez agarraron también a otro caballo que también para la misma distancia de 20 metros, este caballo lo hizo en un tiempo de 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que hay cambios de variables y vemos de que aquí el caballo, por ejemplo, en este caso, el caballo está aplicando una fuerza diferente en un punto, en el caso de la figura superior, comparado a la figura inferior. Entonces, para que tú puedas hallar la potencia, la definición es esta. Primero debes calcular cuánto es el trabajo del caballo aquí. El trabajo, vamos a llamarle del caballo 1. La fuerza del caballo, vamos a indicarlo de esta manera. Vamos a suponer de que esto salió 100 joules. Si a esos 100 joules tú lo divides entre el tiempo, entonces tendríamos la potencia. Y tendríamos aquí una potencia de 100 entre 5, bueno, vamos a colocarlo así, 100, pero debe estar en segundos, no debe estar en minutos. Siempre el tiempo debe estar en segundos. Por 60, esto nos sale 300 segundos. Entonces voy a mejorar estos de aquí para que nos pueda salir exacto. Vamos a decir aquí 300 joules. El trabajo del caballo fue 300 joules. Si lo dividimos entre el tiempo que también está en segundos, 300 joules entre 300 segundos, lo que vamos a obtener es una potencia de 1, pero las unidades de la potencia siempre en watts. Esa es la potencia de este caballo en ese tiempo. Pero ¿qué sucede si nosotros también hacemos el mismo recorrido, pero esta vez el trabajo que el caballo hace va a ser, vamos a suponer, a ver aquí, sería vamos a suponer que también lo hace, también gasta 300, bueno, vamos a suponer aquí no 300 joules, sino vamos a suponer 200 joules. En este caso, el caballo, para trasladar toda esta carga, lo va a hacer va a gastar 200 joules para 20 metros en un tiempo de 3 minutos. Entonces, la potencia debe ser igual al trabajo dividido entre el tiempo.
y el tiempo sería 3 por 60, porque todo el tiempo siempre debe estar en segundos. Y esto nos sale 180 segundos. Si nosotros dividimos toda esta cantidad y lo reducimos, sería 0, 18 entre 20 entre 18, esto sale aproximadamente 1 punto y tantos, 1 punto y 2 watts. Eso quiere decir de que aquí el caballo número 2 tiene mayor potencia que el caballo número 1. ¿Y a qué se refiere con la potencia? Se refiere a la potencia con la capacidad que tiene el caballo para realizar una actividad de trasladar esta carreta de un punto a otro punto en cierta cantidad de tiempo. Eso es la potencia. Igual puedes hacer, si ya no tienes caballos, puedes hacerlo con tu libro. Puedes elevar a un libro desde la posición A hasta, vamos a decirlo así, hasta la posición B en un tiempo de 10 segundos. O también podrías hacer lo mismo, elevarlo desde A hasta B. Puedes hacer lo mismo, elevarlo, pero en un tiempo de 20 segundos. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a gastar el mismo trabajo. Para llevarlo desde A hasta B, vamos a gastar 100 joules. ¿En cuánto tiempo? Gasté esos 100 joules, pero en un tiempo de 10 segundos. Así que la potencia que vamos a tener aquí sería simplemente 10 watts. Mientras que por aquí vamos a tener que gastar igual 100 joules, vamos a hacer el mismo gasto, pero el tiempo ya no va a ser 10 segundos, sino 20 segundos. Al momento de dividirlo, aquí voy a tener 5 watts. ¿Qué significa esto? Cuando te dicen de que es 10 watts, te están indicando de que por cada segundo que estés moviendo ese libro hacia arriba, estás gastando 10 joules de energía. Eso es lo que te están indicando. Entonces, si ves a una persona caminar y sale en su sensor que tiene está teniendo una potencia de 20 watts, te está diciendo de que su cuerpo está gastando 20 joules por cada segundo que él camina. De igual manera, si es que nosotros tenemos 5 watts, te está diciendo de que esta persona está gastando un trabajo de 5 joules por cada segundo para que el cuerpo pueda estar ascendiendo desde A hacia B. En otras palabras, esta palabra de potencia nos ayuda más que todo con las máquinas. Si tú tienes una máquina, por ejemplo, un motor, ese motor, o como por ejemplo también el corazón, que es un motor, ese motor tiene una potencia. ¿Cuánta energía gasta por cada segundo? Eso es lo que nosotros debemos siempre preocuparnos. ¿Cuál es la potencia que se tiene? Muy bien. Entonces, vamos a pasar con esto a los ejercicios. Solamente vamos a hacer los ejercicios hasta las gráficas y la potencia y luego regresamos con el teorema del trabajo y la energía cinética. Muy bien. Ahora sí, chicos. Nuevamente nuestra misma dinámica que la clase pasada. Tenemos así. En cada uno de los diagramas se muestra un bloque de 8 kilogramos que se desplaza 6 metros hacia la derecha, 6 metros hacia la derecha, y se encuentra bajo la acción de tres fuerzas. ¿En qué bloque se tiene el mayor trabajo neto positivo? Muy bien, ya creo que aquí hay una respuesta. Oh, muy bien, Yameli. Vamos a verificar eso. Mayor trabajo positivo. Muy bien, 2 minutos, por favor, pensando ahí dónde tenemos el mayor trabajo neto.
Muy bien, a ver, veamos ahí. Ajá. E, D, C, A. Bien, vamos a ver. Primero, debemos calcular los trabajos de cada uno de ellos. Entonces, veamos aquí. Para el primer caso, tenemos solamente dos fuerzas que son parte de nuestros cálculos, la fuerza de 18 y la fuerza de 10. Simplemente ambos van a ser parte de nuestros cálculos para poder encontrar el trabajo. Así que voy a encontrar el trabajo de 18. Como el cuerpo se mueve hacia la derecha, el trabajo de la fuerza de 18 newton debe ser igual a más 18 por 6. Recuerda de que debo multiplicarlo por el desplazamiento. Muy bien, entonces, esto de aquí 18 por 6 y no te olvides de que aquí el desplazamiento es hacia la derecha. Así que si el desplazamiento es hacia la derecha de 6 metros, simplemente multiplico 18 por 6 y 18 por 6 nos va a salir 108 más 108 joules. Ahora el trabajo de 10 newton. Y el trabajo de 10 newton lo vamos a encontrar con menos, porque es opuesto al desplazamiento, debe ser menos 10 por 6, que esto nos sale menos 60 joules. Eso quiere decir de que el trabajo neto simplemente es, si tú sumas a estos dos, nos va a salir 108 joules positivo menos 60 joules y esto nos sale 48 joules. Esto sería el trabajo neto para A. El trabajo neto para B, hacemos lo mismo, pero en este caso van a entrar tres fuerzas. La fuerza de 18 newton, que ya sabes de que para la fuerza de 18 newton vale más 108 joules. El trabajo para el de 10 newton es opuesto al desplazamiento, debe ser menos 60 joules. Y aquí tengo el trabajo de 12, que también ya es parte de. Entonces sería menos 12 por 6, que debe ser igual a 62. Muy bien, entonces, a ver, veamos aquí. Ya, a ver. No. Oh, no me digas que me congelé. No.
Muy bien, he vuelto. Dios, qué tensión, qué tensión. Uf, no sé, ¿por qué? Creo que es porque me he levantado demasiado temprano, que todas las cosas no me están saliendo muy bien. Creo que otro día voy a dormir hasta tarde. Bien, continuamos. Les he compartido aquí, sé que en el problema número 9, y gracias por esperar y no abandonarme. Entonces, vamos a continuar con el problema número 9. En el problema número 9, nos indicaban de esta manera. El trabajo neto El trabajo neto para esta primera parte vale 48 joules. Para esta segunda parte, el trabajo de 10 ya habíamos indicado de que vale menos 60 joules. El trabajo de 12 newton, el trabajo de 12 newton debe ser igual a menos también 12 por 6, que esto nos debe salir menos 72. Así que el trabajo neto, aprovechando estos cálculos, tendríamos que sumar a todos ellos. Y al sumar todos ellos tendríamos 108 menos 40 nos sale 48, menos 72, 48 menos 72 te debe salir menos 24 joules. Ahora vamos con el siguiente, con la parte C. En la parte C, en esta parte C, solamente tenemos dos fuerzas, la fuerza de 18 y la fuerza de 12, porque la fuerza de 10 es una fuerza perpendicular al desplazamiento, así que él no va a generar ningún trabajo. Y aquí nosotros vamos a decir, trabajo de la fuerza de 18 debe ser igual, más 108. Trabajo de la fuerza de 10, bueno, para colocarlo, la fuerza de 10 no hace ningún trabajo, vale 0 joules. El trabajo de 12. El trabajo de 12 newton es negativo porque es opuesta al movimiento que se va a realizar. Sería, como ya lo hemos calculado, menos 72 joules. Así que si nosotros vamos a calcular el trabajo neto, simplemente debemos sumar los tres. Y al sumar los tres nos sale con 36 más 36 joules. Ese es el trabajo en C. El trabajo en D, también haciendo la misma estrategia, pero en este caso las tres fuerzas son paralelas, todas son paralelas al piso. Entonces el trabajo de 12 newton, pero también él es opuesto al desplazamiento. El desplazamiento es hacia la derecha y esta fuerza sería menos 12 por 6, que sería 72 joules. El trabajo de 10 ahora apunta hacia la derecha. Entonces, si él apunta hacia la derecha, debe ser positivo más 10 por 6. Y el trabajo de 18 newton debe ser igual, también positivo porque va hacia la derecha, y eso sería 18 por 6. Y como ya sabemos, esto vale 60 joules y esto sería más 108. Sumando todos estos trabajos, si sumamos todos ellos, nos sale menos 72 más 60 menos 12. Menos 12 más 108 nos debe de salir 96. Entonces aquí colocamos menos 72 más 60 y más 108. Y como les había mencionado, nos debe de salir 96 joules. Entonces, ¿cuál es el mayor trabajo positivo? Tenemos trabajos de 48, trabajos de 36, trabajos de 96 y trabajos de menos 24. Entonces, el mayor positivo debe ser la D. ¿Ok? Ahora, pero eso es haciendo todos los cálculos que, como se ha mostrado, he hecho cada uno de los cálculos y eso es muy tedioso. Otra técnica que tú puedes utilizar para poder resolver el mismo problema es simplemente sabiendo cuánto es la fuerza total que hay en la parte horizontal. Entonces, podemos solamente abocarnos a esto, a buscar cuánto es la fuerza total.
La fuerza total o la fuerza resultante, en este caso tienes dos flechas, 18 y 20. Diré 18 y 10. La fuerza resultante sería 8, 8 hacia adelante, hacia la derecha o más 8. Entonces, esta fuerza total, si tú lo multiplicas por 6, te sale 48. Ya tienes el trabajo. Por este otro lado, si haces ese mismo cálculo de la fuerza resultante sería más 18 para la parte positiva, menos 10 para la parte de esta fuerza y menos 12. Todo esto, si lo sumamos, nos sale menos 4. Si menos 4 lo multiplicamos por todo el desplazamiento, que vale 6, sería menos 24. Y ya está. En el caso siguiente, tenemos solamente las horizontales, las que van en la dirección del movimiento, sería solamente la fuerza resultante, 18 menos 12 serían 6. Y 6 por todo el desplazamiento, que vale también 6, nos sale 36. Y aquí finalmente tenemos que la fuerza resultante sería 18 positivo más 10 positivo menos 12. Y esto nos va a salir 16. 16 por todo el desplazamiento también nos sale 96. Entonces, ¿qué podríamos decir? Para un problema como esto, tú lo puedes calcular en base de cada uno de los trabajos y luego sumarlos, o también podrías solamente enfocarte en la fuerza total que hay en cada uno de ellos. Si hay una fuerza total de 8, ya sabes que el trabajo es pequeño. Si hay una fuerza total de 6, el trabajo también es pequeño, pero comparado al de A debe tener más trabajo porque su fuerza total es más grande. Entonces, el trabajo neto, el mayor trabajo neto debe tener la mayor fuerza total o la mayor fuerza resultante. Y eso debe ser la D, que también es una forma de conseguirlo. Ahora sí, problema número 10. En el problema número 10 te dice así, un bloque de 10 kilogramos bajo la acción de 3 fuerzas externas se desplaza 10 metros sobre una superficie lisa. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente. Pregunta número 1. Se puede afirmar que es incorrecto. ¿Cuál sería incorrecto? La fuerza resultante en la dirección horizontal. Fuerza resultante, por favor, aquí es muy importante eso. La fuerza resultante en la dirección horizontal es 40 newton. Entonces, busquemos cuánto sería eso. El trabajo del peso y la normal son nulos, la aceleración del bloque vale más 4, el trabajo neto vale 400, el trabajo de la fricción vale menos 400. Entonces, vamos a buscar cuál es el incorrecto. Para esto, el primer paso es descomponer. A esta flecha de aquí en diagonal, así como lo ves, lo descompongo. No debo dudar sobre eso. Paso número 1, debemos descomponer. Esta fuerza horizontal debe ser igual. Para poder saber cuánto vale esa fuerza horizontal, debemos recordar el caso del triángulo que tenemos aquí. Es un triángulo. Es un triángulo donde los lados de ese triángulo van a estar relacionados con su ángulo y es el ángulo de 53 grados. Así que la hipotenusa debe ser 5K. El lado opuesto debe ser 4K y el lado adyacente debe ser 3K. Ahora, pero la hipotenusa, según nos menciona, la flecha tiene un valor de 30. Si tiene un valor de 30, el valor de la constante ya puedes encontrarlo. 5K es igual a 30, así que K debe ser igual a 6. Si K es igual a 6, entonces 4K sería 4 por 6. Esto nos sale 24 y aquí sería 3 por 6, que nos debe de salir 18. 18 newton, 24 newton. Y así hemos obtenido que la fuerza horizontal de aquí vale 18 newton. Y la fuerza vertical debe ser 24 newton. Ahora, ¿son las dos únicas fuerzas? No,
porque todavía tenemos aquí otras fuerzas que no están presentes y esas otras fuerzas serían el peso y el peso se calcula como la masa por la gravedad. Como la masa vale 10 y la gravedad vale 10, esto sería 100 newton. La otra fuerza sería la fuerza de contacto. Y esta fuerza de contacto está aquí. Va de forma perpendicular. Y finalmente, luego de haber dibujado a todas estas fuerzas, no debemos olvidar de que aquí nos indican esto. La fuerza resultante. Vamos entonces primero con el caso de la fuerza resultante. Calculemos si es que esto es verdad. Fuerza resultante en la dirección horizontal. Entonces, la fuerza resultante en la dirección horizontal, nosotros lo vamos a colocar así. Vamos a colocar aquí un cuadrito para encontrar esa fuerza horizontal. Muy bien, entonces vamos a encontrar la fuerza horizontal. La fuerza horizontal quiere decir en el eje X. Fuerza resultante en el eje X. Esa fuerza resultante será él, él y él. Solamente tenemos 3. Y aquí vamos a colocar esos 3. Va hacia la derecha, más 18. Más, va hacia la derecha ese 30. Entonces, más 30. Va hacia la izquierda el 8. Entonces, menos 8. Y así nos va a salir de que la fuerza resultante sería 48 menos 8, 40 newton. Eso sería la fuerza resultante en el eje X. Oh, muy bien, Becker, te diste cuenta, Becker. Entonces, muy bien, esto sería la fuerza resultante en la dirección horizontal. El trabajo del peso y el trabajo de la normal, no nos olvidemos aquí algo vital. Los trabajos del peso y la normal deben ser, en el caso del peso, si el movimiento es horizontal, solamente si el movimiento horizontal, el trabajo del peso, 0. Y el trabajo de la normal, aunque el movimiento, aunque él no se mueva de forma horizontal, podría moverse de forma inclinada, también el trabajo de la fuerza normal vale 0. No hay ningún trabajo ni del peso ni la normal. Así que eso también sería correcto. Ahora vamos con el siguiente. La aceleración. Bien, cuando nos van a pedir aceleración, simplemente hacemos lo siguiente. Debemos agarrar y aplicar nuestra segunda ley de Newton. Y en la segunda ley de Newton nos dice así, que la fuerza resultante en la parte horizontal es igual a la masa por la aceleración. Pero no es cualquier aceleración, es la aceleración en la parte horizontal. Fuerza resultante sale 40. La masa 10 por la aceleración. Así que esta aceleración nos debe de salir con más 10, no, más 4 metros por segundo al cuadrado. Eso sería el valor de la aceleración. Listo. Ahora, el trabajo neto. Recuerden de que el trabajo neto nosotros lo podemos encontrar como el producto de cada una de las fuerzas, mejor dicho, el trabajo de cada una de las fuerzas. La fuerza horizontal tiene un trabajo, la fuerza de 30 tiene otro trabajo y la fuerza de 8 también tiene otro trabajo. Entonces, nosotros podemos indicar aquí, aprovechando este ejercicio para poder también tomar en consideración esta teoría, decimos así, el trabajo neto es igual al trabajo de, primero, de la fuerza de 30 más el trabajo de la fuerza de 18, que es la otra fuerza, más el trabajo de 8. Pero no debes olvidar de que no es la única fuerza, también tenemos fuerzas verticales, así que también debemos colocarlo. El trabajo del peso más
el trabajo de la fuerza normal más el trabajo de esa fuerza de 24, que también es vertical. Esto es el trabajo neto. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Pero aquí tú ya sabes de que esta parte de aquí, el trabajo del peso, vale 0. El trabajo de la fuerza normal también vale 0. El trabajo de 24, 24 es una fuerza vertical. Y si es una fuerza vertical, el desplazamiento es horizontal, esto también vale 0. Por eso que aunque lo vamos a considerar como parte de todo el trabajo neto, en sí solamente debemos considerar de forma sustancial que nos va a ayudar a cambiar ese movimiento es las fuerzas horizontales. Entonces, el trabajo neto debe ser igual. Trabajo de 30 sería 30 por 10 metros de avance. 10 metros sería su desplazamiento. Trabajo de 18 más 18 por 10. A esto debemos sumarle el trabajo de 8, pero como 8 es negativo, sería menos 8 por 10. Y esto nos va a salir más 400 joules. Esto sería el trabajo neto. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera es verdadera, la cuarta es verdadera y la única que nos dice la parte final, el trabajo de fricción es menos 400, claro que sí, el trabajo es negativo. Primero, el trabajo es negativo, está bien escrito, pero lo que nos dicen aquí es que la superficie es lisa. Cuando las superficies son lisas, la fricción no existe. El trabajo de la fricción como no hay fricción, su trabajo vale 0. Así que el único falso sería este, la parte E. Recuerden, como les había indicado, siempre que hay que leer el texto y también leer las alternativas. Si te hablan de fricción, tú dices, sí, pero la superficie es lisa, ¿cómo es posible de que haya trabajo de la fricción? Automáticamente, trabajo de la fricción debe ser nulo. ¿Por qué? Porque la superficie no tiene asperezas, o si lo tiene, es muy, muy pequeña, que su trabajo debe ser nulo. Ahora sí, vamos a pasar entonces, aquí Becker, muy bien, hijo. Vamos a pasar al problema número 11. En el problema número 11 te mencionan así, un bloque de peso de 80 newton desciende una distancia de 60 centímetros hacia abajo por una pendiente inclinada de 30 grados con respecto a la horizontal. Si la fricción vale 25 newton entre el bloque y la superficie inclinada, ¿cuál de las siguientes alternativas indica correctamente el trabajo del peso y la fuerza de fricción? Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de problemas con superficies inclinadas? Paso número 1. Entonces, en todos los problemas de física siempre hay pasos que debes considerar. Bueno, lo voy a colocar aquí para que tengamos espacio. Paso número 1. Tienes que hacer un diagrama. Bueno, diagrama de cuerpo libre. O también llamado DCL. Tenemos que hacer el DCL de esta figura. Así que voy a agarrar y voy a colocar esa figura aquí. Aquí está. Y en esta figura tenemos una superficie inclinada. Y ahora tenemos que recordar algo muy importante que les había hablado del peso, pero en clases anteriores. En este tipo de circunstancias, ¿qué pasa con ese peso? Entonces, para eso, a ver aquí, esto de aquí. Para eso, nosotros debemos tomar en consideración de que el peso es una de las fuerzas que va a estar presente y nosotros al momento de dibujar las fuerzas sería así. Primero, el peso, una fuerza vertical hacia abajo. Luego de eso, luego de haber dibujado el peso, también tenemos que dibujar
el caso de la fuerza normal. Nos falta todavía la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto que lo voy a dibujar así. Ahora, ¿de qué color lo voy a pintar? De un color verdecito porque él está siendo producido por la superficie. Así que esta fuerza tú lo puedes pasar así. Lo puedes trasladar solamente para que la figura se note más bonita y no nos confundamos con la flecha de color amarilla. Así que esto sería la fuerza normal. Luego de eso, como el cuerpo se está desplazando hacia abajo, él se está moviendo hacia abajo, debe existir una fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción siempre está de forma opuesta al desplazamiento. Así que en ese caso, nosotros vamos a mencionar que esta fuerza, la fuerza de fricción, lo estamos dibujando de esta manera. ¿Ok? Pero también lo podemos trasladar así. También lo podemos mover de esa manera. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué estamos trasladando la fuerza normal, el peso? ¿Y por qué lo trasladamos? Más que todo para que la imagen pueda ser cada vez más visible, lo que queremos hacer. Entonces, en este caso, nosotros vamos a indicar aquí lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, la fuerza de fricción ya nos han dado. Su fuerza de fricción vale 25 newton. La fuerza normal no lo conocemos. El peso, si nos dicen, este peso vale 80 newton. Pero ya les había indicado en clases anteriores que todo cuerpo que se encuentre en una superficie inclinada, tienes que descomponer el peso. Y para que descompongas, puedes descomponerlo de esta forma. Uno de ellos que se dirija de esta manera y el otro que sea de forma paralela a la superficie donde se desplaza. Esto de aquí sería 80, que sería el peso, pero por el coseno del ángulo que se va a formar aquí. Y esta parte horizontal debe ser 80 por el seno del ángulo que se está formando o el ángulo de inclinación. Muy bien, entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos aquí? Hasta este momento tenemos 4 fuerzas. Tenemos fuerza 80 coseno de 30, 80 seno de 30 y la fuerza de fricción. Ahora el paso número 2. En el paso número 2, nosotros vamos a colocar el desplazamiento, dibujando el desplazamiento. ¿Para qué dibujo el desplazamiento? El objetivo de dibujar el desplazamiento es indicar hacia dónde se está desplazando. Entonces podríamos indicar de que aquí hacia abajo se está generando el desplazamiento. Y ahora sí, en nuestro paso número 3, debemos encontrar el trabajo de cada uno de ellos, calculando los trabajos. Bien, primero para el caso del peso. El trabajo del peso tiene dos partes. El primero, que es paralelo al desplazamiento, sería, vamos a colocarlo así, 80 por el seno de 30, es el primer trabajo, más, en este otro caso, es el trabajo de 80 por coseno de 30. Eso sería el trabajo del peso. Luego de eso, también tenemos el trabajo de la fricción. Y esto es menos, no te olvides, trabajo de la fricción es menos la fuerza de fricción por todo ese desplazamiento que hizo. Bien, ahora sí, terminemos este problema. El trabajo de 80 coseno de 30, esto de aquí es perpendicular, esta fuerza es perpendicular al desplazamiento. Así que su trabajo vale 0. Y solamente nos queda esto. Trabajo de 80 seno de 30
por el desplazamiento. Y todo lo que se desplazó son 60 centímetros. Que en metros, 60 centímetros lo tenemos que multiplicar, lo tenemos que dividir entre 100 para pasarlo a metros. Y eso más 0. Todo esto nos va a salir. Seno de 30, 1/2. Sería 80 por 1/2 por 60 entre 100. 0 con 0 se van. Este 0 con este 0 se van. Sería 8 por 6, 48. Entre 2, 24. 24 joules sería el trabajo de ese peso. Ahora vayamos con el otro. Trabajo de la fricción. Oh, el trabajo de la fricción es mucho más sencillo. Sería menos 25 multiplicado por ese desplazamiento que sería 60 sobre 100. Recuerden de que tenemos que colocarlo todo en las unidades de metros. 0 con 0 se van. Y ahora 25 por 6 nos sale 150. Entre 10, 15. Menos 15 joules. Eso sería lo que nosotros debemos tener. Bien, chicos, preguntas hasta aquí. Disculpen que me estoy apresurando, pero quiero ir acabando debido a este inconveniente que he tenido con el internet. Ahora sí, preguntas, por favor, sobre el trabajo del peso y sobre el trabajo de la fricción. Oh, muy bien, Baker. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 12, gráficas. Esto es la parte esencial para Cayetano. Siempre gráficas. Es la parte, es un dolor de cabeza las gráficas. Así que, como les había mencionado, en el caso de las gráficas, lo primero que tú debes saber es, fíjate, paso número 1, fíjate en los ejes. Eje fuerza, eje distancia o eje también desplazamiento. Pero estamos ahí relacionando esto. Y ahora veamos aquí lo siguiente. Si aquí tienes fuerza y ahí tienes desplazamiento, el segundo paso es cómo yo encuentro el trabajo. Si es que queremos mover el carrito, queremos moverlo una distancia de 2 centímetros. En este caso, observamos la gráfica y decimos, no es una gráfica en línea horizontal, no es una gráfica con fuerza constante, sino es una fuerza variable. Y esta fuerza variable debemos comprenderlo de esta manera. 5 newton cuando la posición vale 0, pero cuando la posición vale 2 en 2, aquí está en metros, sí. Cuando la posición está aquí en 2, entonces en 2 centímetros, porque esta cantidad de 10 a la menos 2 metros no es nada menos que 1 centímetro. Así que cuando estamos a 2 centímetros, nos encontramos con una fuerza de 0. Y nos dicen así, muy bien, si yo busco dar una interpretación a la gráfica, puedo decir de que la fuerza ha estado disminuyendo de forma proporcional, ha estado bajando y bajando, bajando, esa fuerza ha disminuido hasta que llegó a ser 0. Entonces, ¿cómo lo podemos dibujar? Antes de hacer los cálculos, voy a hacer un dibujo, un esquema de lo que está sucediendo. En este esquema tienes que tener mucho cuidado porque aquí, cuando nosotros vamos a dibujar, vamos a decir así. X0, ¿dónde está? Por aquí. Aquí está el 0. Por aquí está el 1. Y por aquí, vamos a llamarlo, aquí está el 2. Y el 1 está por aquí. 1 centímetro, 2 centímetros. Y ahora mencionamos, cuando el X es igual a 0, la fuerza que se le va a aplicar a este cuerpo va a ser una fuerza de 5 newton. Así está como se menciona ahí.
Cuando la posición vale 0, la fuerza vale 5 newton. Pero luego de esto también podemos decir de que si nos encontramos en este lugar, las cosas van a cambiar y conforme vamos avanzando, esa fuerza también va a ir cambiando hasta llegar a 2 centímetros. ¿Y qué es lo que pasa en todo esto? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente, que cuando estamos a 1 centímetro, la fuerza vale 2. Vamos a decirlo, 2.4. Esta fuerza, según el gráfico, cuando nos encontramos a 1 centímetro, esta fuerza vale 2.4 newton. Cuando nos encontramos a 1.6 centímetros, aquí si nosotros hacemos un cálculo, 1.6 centímetros, vamos a tener una fuerza que se aplica sobre él de 1 newton. Pero cuando está a 2 centímetros, la fuerza vale 0 newton. Eso es lo que nos está mencionando. Así que todo lo que este cuerpo se desplaza es desde aquí hasta aquí. Bueno, desde aquí hasta aquí. Esto es todo lo que ese cuerpo se desplazó de forma gráfica. Pero ahora nosotros queremos encontrar el trabajo. Entonces, el trabajo, a partir de la gráfica, lo podemos encontrar de la siguiente manera. Como el área que comienza en este punto, en el punto 5, pero acaba aquí en el punto 2. Así que esa área es lo que nos están pidiendo. Y ahora, no olvidemos, todo debe estar en metros y la fuerza siempre en newton. Entonces, vamos a calcular esa área. Para nuestra situación, calculamos aquí y colocamos esa información. Parte vertical, en la parte de la fuerza, comienza en 0 y termina en 5. Sería 5 newton. Toda la altura sería 5 newton. Parte horizontal, 2, comienza en 0 y termina en 2. Sería 2, pero las unidades son 10 a la menos 2 metros. Y listo. Como solamente tenemos que hallar el área de esta figura representa igual al trabajo. Esto debe ser igual a 5, la base por la altura, entre 2, porque es un triángulo. Así que aquí vamos a cancelar 2 con 2 se van y nos queda 5 por 10 a la menos 2. Y las unidades, joules. Esto sería el resultado. Ya, muy bien. No te preocupes. A ver, ¿cómo yo sé que 10 a la menos 2 metros? Regularmente los problemas más complicados, chicos, son las unidades. No es el área. El área ustedes pueden manejarlo, lo pueden manejar muy bien, pero son las unidades. Siempre la distancia o el desplazamiento debe estar en metros y la fuerza siempre en newton. Entonces, cuando te dicen así, 2 centímetros es lo que nos están mencionando aquí. 2 centímetros. Entonces, 2 centímetros nosotros lo podemos pasar a metros y para pasarlo a metros debemos convertir estos centímetros. Entonces, ¿qué vamos a decir? 100 centímetros hace 1 metro. Y ahora, si yo solamente quiero 1, entonces tengo que dividir a esta cantidad entre 100 y a esta cantidad también entre 100. Así que nos queda, en esta primera parte, nos va a quedar 100 entre 100 es 1, tendríamos 1 centímetro es igual a 1 entre 100. Pero 1 entre 100 también se puede escribir como 10 a la menos 2 metros. ¿Por qué así? Porque esta cantidad de 1 entre 100, ¿ya? Esa cantidad de 1 entre 100, recuerden que es 1 entre 10 al cuadrado. Y 1 entre 10 al cuadrado es como colocar 10 a la menos 2. Es por eso que esta conversión es muy importante que ustedes lo manejen. Hay que manejar que 1 centímetro se puede expresar como 10 a la menos 2 metros.
Y aquí en el examen, pongamos en esta prueba, están colocando eso. La distancia tal que 10 a la menos 2 metros. Y cuando te dicen 10 a la menos 2 metros, entonces todo esto está en centímetros. Y si te dicen 2 centímetros, solamente es en el punto rojo. Solamente hasta ahí. ¿Ok? Paciencia, paciencia con esta parte de gráficas. Vamos al siguiente. 13. Por favor, no se olviden, hagan su consulta. Y nuevamente vamos con esa extensión. Dice así, la gráfica muestra la variación de la fuerza versus la extensión de un resorte. Esto de aquí, ahora nos están mencionando, ¿qué es lo que yo debo entender? Tú tienes un resorte de un cierto tamaño. Los resortes son cuerpos que se pueden estirar o se pueden comprimir. Entonces tengo este resorte de este tamaño, viene una persona y ahora, ¿qué es lo que va a hacer ella? Agarra por este lado. Aquí está su manito. Bueno, voy a colocarlo de otra forma. Me salió una fea mano. Bien, así. Listo. Lo va a agarrar a este resorte y lo va a comenzar a estirar. Al momento de estirarlo, la fuerza que va aplicando cada vez que estira va a ser una fuerza, según nos dicen ahí, es una fuerza que va a ir cambiando. El resorte ya no estará por ahí, ahora estará por aquí. Observen, ya creció y a medida de que él se siga estirando más, tu fuerza que vas a aplicar va a ir también incrementándose. Entonces, aquí existe una fuerza. Aquí la fuerza se incrementa. Aquí la fuerza nuevamente vuelve a tornarse más grande. Y según el gráfico nos dice así. Ese es el estiramiento. ¿Cómo dibujamos el estiramiento aquí? El estiramiento es, a partir de la forma natural del resorte, queremos saber cuánto él creció. Entonces, aquí nosotros vamos a mencionar esto. ¿Cuál es la forma original del resorte? El resorte tenía una forma original y esa forma original del resorte, antes de que la persona lo estire, era más pequeño. No tenía este tamaño. Ese tamaño era solamente hasta aquí. Pero luego de que aquí, cuando no hay estiramiento, ese S representa el estiramiento. Cuando el S es igual a 0, no se estira. Y cuando un resorte no se estira, la fuerza que tú debes haber aplicado para que él no se estire, es 0. Pero luego de eso, nos menciona según el gráfico nos dicen que luego que lo estiramos 2 centímetros, leemos aquí 2 centímetros, ahora nos encontraremos con una fuerza de, aquí sería 6, 7, con una fuerza de 7 newton. Entonces, si nosotros agarramos de donde él se encuentra de aquí y lo estiramos un poco, porque ahora se encuentra ese punto verde, por ejemplo, aquí, ese poco vale 2 centímetros. Cuando él se estira 2 centímetros, la fuerza que tú debes haber utilizado en ese momento, 7 newton. Pero si ahora nos vamos al siguiente punto, al 4. Si vamos al 4, un estiramiento de 4 me lleva aproximadamente a una fuerza de 13. Entonces, cuando estiramos el resorte de aquí, lo estiramos hasta aquí, bueno, desde la parte inicial, diré, desde aquí. Desde aquí lo estiramos hasta aquí, el S ahora vale 4 centímetros. Y cuando el resorte se ha estirado 4 centímetros, la fuerza debe ser 13 newton. Y finalmente, voy a indicar que cuando el resorte se estiró una cantidad de 8, aquí, de 8, la fuerza ya no aparece en el gráfico, pero debe tener un valor bastante grande. Eso es lo que nos está diciendo en el gráfico, que a medida que nosotros comencemos a estirar a este resorte lo comenzamos a estirar más y más y más, la fuerza que tú aplicas debe ser cada vez mayor. Entonces, si esto de aquí es el problema, nos piden el trabajo realizado en el cambio de la extensión. En otras palabras,
El trabajo realizado al momento de aumentar la longitud del resorte a partir de 3 centímetros hasta 6. 3 centímetros, 2,2, 2,4, bueno, 6, 8, aquí sería, ¿cuánto sería 3 centímetros? A ver, 3 centímetros estaría la mitad. Aproximadamente desde 3 centímetros sería por aquí, hasta 6 centímetros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que en 3 centímetros, si trazo una línea, llegará a 10. Aquí, tendremos aquí 10. Y el otro sería aquí, en 6. Y en 6, la fuerza que yo tengo es 20. Ahora, lo que me están pidiendo aquí es sencillo. Lo que me piden es el área de toda esta gráfica de aquí. Pero esta gráfica no es un triángulo, ni siquiera es un rectángulo. Desde el 3 hasta el 6 es un trapecio. ¿Cómo podemos hallar el área? Para hallar el área de esta figura, la sugerencia es que ustedes puedan dividir esa área en dos cosas más sencillas, rectángulos y triángulos. Entonces voy a agarrar y dibujar aquí una figura rectangular. Aquí, bien. A ver, voy a sacar esto. Para poder conseguir toda esa área, entonces lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser una parte rectangular. Aquí está. Y la segunda parte va a ser una parte triangular. Entonces, si yo consigo las dos áreas, ya tendremos lo que estamos buscando. Ujú. Ahora sí, chicos. ¿Cuánto sería cada uno de ellos? Listo. Ahora, no te olvides que todo esto está en centímetros. Está en centímetros y tienes que pasarlo a metros. Entonces vamos a colocar aquí. Área 1 va a ser él y el área 2 será él. Calculando cuánto vale el área 1. El área 1 es el área de un rectángulo. Entonces, en ese rectángulo yo tengo cierta información. Primero, la parte horizontal. La parte horizontal comienza en 3 y termina en 6. Todo lo que avanzó, toda la base sería 3. 3 centímetros. Lo coloco así. 3 centímetros, pero lo tengo que pasar a metros. Entonces debe ser 3 por 10 a la menos 2 metros. Eso es la parte horizontal. La parte vertical es más sencillo porque la parte vertical está relacionado a la fuerza y eso debe ser 10 newton. 10 newton sería la parte vertical. Entonces, el área de toda esta figura sería base por altura, 3 por 10 a la menos 2, multiplicado por 10. Y esto nos sale 3 por 10 a la menos 1 joules. O en otras palabras, así en otras palabras, 0.3 joules. Esto sería el área 1. El área 2. El área 2 es el área de ese triángulo. Y lo voy a copiar aquí. Esta área del triángulo lo sacamos para esta parte. Y ahora colocamos base. La base es la misma que en la base del rectángulo. Sería 3 por 10 a la menos 2 metros. Y la altura comienza en 10 y termina en 20. Es toda la parte larga, que sería también 10. Pero a diferencia del caso anterior, aquí nosotros tenemos una característica que para encontrar el área de un triángulo debe ser base por altura dividido entre 2. Sería 3 por 10 a la menos 2 por la altura que vale 10.
Y esto multiplicando nos saldría aquí 0.15 joules. Y como nosotros estamos buscando cuánto vale el trabajo total, simplemente ahora vamos a mencionar eso. El trabajo realizado es la suma del área 1 más el área 2. Y esto nos sale 0.45 joules. Eso sería el trabajo realizado. Muy bien, vamos a continuar entonces con el problema número 14. Bien, en el problema número 14 ya es un problema un poco más abierto a la teoría y nos dice así. La gráfica muestra la variación de la fuerza versus la distancia, pero la distancia está en metros. Encuentre la fuerza entre 5 y 8 metros. ¿Cuánto vale la fuerza entre 5 y 8 metros? Entonces, en este caso, lo que tú vas a decir es lo siguiente. Muy bien, aquí vale 5, ya sé que aquí vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos dicen, encuentra la fuerza entre 5 y 8 metros. Entonces buscamos. 5 está por aquí, 8 está por aquí. En este proceso, ¿cómo se comporta la fuerza? Para poder saber la fuerza, debemos fijarnos en el eje vertical. Entonces, si nos vamos a fijar en el eje vertical, debemos colocar ciertas líneas. Esas líneas lo vamos a representar así. De 5 va a salir una flecha hacia este punto. ¿Ok? Entonces, ahora voy a pintarlo esa flecha de color azul. Muy bien. Esta es la flecha de color azul que sale de 5 y luego llega a la recta. Recuerden aquí que nosotros siempre nos debemos fijar en lo que está ocurriendo, en lo que está ocurriendo con la gráfica. Esta función es lo que nos interesa. Y luego de que nuestra flecha de color azul llegue hasta ahí, se va a reflejar para poder tocar a la parte del eje vertical. Y sería aquí. 300 newton. Cuando se encuentre en la distancia de 5 metros, él debe tener una fuerza de 300 newton. Y ahora vamos con el punto número 6. En el punto número 6 también va subiendo la flecha y cuando él llega a ese punto, el rebote, para poder saber cuál debe ser ese valor de F, aquí tocará también el valor de 300 newton. Y si observamos, si vamos observando, lo mismo ocurre para la fuerza, para la posición de 7, también sale 300, para la posición de 8, también sale 300, pero cuando ya la posición ya no es 8, la posición, vamos a suponer que es 9, ya no puede salir lo mismo, porque ahora su reflejo, para que él pueda reflejarse, ya no es en esa línea horizontal, sino se encuentra aquí, se encuentra en este punto. Y su reflejo, ahora aquí, para la función de la fuerza, estaríamos entre un valor de 100 y 200. Solamente entre 5 y 8, la fuerza debe ser 300 newton. Ese es el valor de la fuerza. Ahora sí, con eso vamos al siguiente. Calcule el trabajo realizado desde 0 hasta 8 metros. ¿Cuánto vale el trabajo que se ha realizado desde 0 hasta 8 metros? Muy bien, y para eso vamos a comenzar. Por favor, vayan avanzando ya con este problema. Yo voy a hacer un dibujo bastante grande aquí
para que se pueda entender esto de desde 0 hasta 8 metros. Muy bien, calculando, por favor, calculando. Muy bien, a ver, sus respuestas, chicos, sus respuestas. Bien, vamos a ver aquí. Número 1. Dice así, calcula el trabajo realizado desde x0 hasta x igual a 8. Entonces, siempre que tengamos una gráfica de este tipo, debemos buscar, número 1, cuál es el inicio y el final. Inicio aquí. Número 2, el final, 8 metros aquí. Esto sería el final. Entonces, el área que me están pidiendo solamente es desde aquí, hasta 8. Y las figuras geométricas que nosotros vamos a tener van a ser estos. Número 1, bueno, aquí, a ver aquí, esto sería así, ya bien. Número 1, tendríamos aquí un triángulo. El primero sería un triángulo. Muy bien, tengo dos. Oh, bien, Becker. Muy bien. Entonces, el primero sería un triángulo. Y vamos a definir ese triángulo. Esto sería nuestro triángulo. Luego de eso, también tenemos otra figura que es un rectángulo. No necesariamente va a ser un cuadrado, así que nosotros vamos a asimilar de que aquí tenemos otra figura. Y esta figura, vamos a bajarle aquí. Aquí, sí. Listo. Esto sería la segunda área. Y esto de aquí sería nuestra primera área. Listo. Entonces, vamos a calcular esas dos áreas. El área número 1 y el área número 2. Aquí colocamos área 1 y área 2.
para poder encontrar el trabajo en esa parte. Trabajo en la parte B. Para encontrar el trabajo en la parte B, lo único que hacemos es sumar esas áreas, el área 1 más el área 2. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? El área 1 tiene como base, la base del área 1 vale 5 y la altura del área 1 es 300. Entonces, simplemente agarramos y multiplicamos 5 por 300 dividido sobre 2, porque es el área de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, más el área 2. El área 2 sería esto. La altura de este triángulo de este rectángulo vale 300 y la base va de 5 hasta 8. Esto sería 3. Entonces, esto debe ser 300 multiplicado por 3. Esto nos va a salir, todo el trabajo nos va a salir aquí, 1500 entre 2, 750 joules más 900 joules. Y esto es 1650 joules. 1650 joules sería lo que nosotros tenemos aquí para la parte B. Para la parte C, dice así, calcula el trabajo realizado desde x0 hasta x igual a 10. Eso quiere decir hasta el final. Lo único que tenemos que hacer es agregarle la última parte, que es el triángulo. Entonces, aquí vamos a agregarle ese triángulo. Aquí tenemos este triángulo de aquí. Y ahora sí. Si le voy a agregar ese triángulo, le vamos a llamar área 3. Entonces, ese trabajo debe ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Y en el área 3, ok, muy bien, Yameli. En el área 3 tenemos una base que comienza en 8 y termina en 10, así que esto es 2. Y naturalmente la altura no ha cambiado, sigue valiendo 300. Muy bien, Becker. Entonces, esto nos va a salir. El área 1 debe salir 750, como en el caso anterior. El área 2 debe ser 900, mientras que el área 3, que es lo nuevo que tenemos que agregar, sería 300 por 2, la base por la altura, dividido entre 2. Y así que esta cantidad nos sale 1650, todo lo que está en blanco, y a eso le debemos agregar 300 joules. Y finalmente esto nos sale 1950 joules. Eso es todo lo que nosotros debemos hablar acerca del trabajo. El trabajo total en esa área desde 0 hasta 10, 1950 joules. Bien, espero que no se compliquen mucho con esta parte de los triángulos, de los rectángulos, pero estos son los problemas más complicados que hay en un examen. ¿Cómo calcular el trabajo? Bien, ahora sí, les toca a ustedes. 15. La fuerza resultante horizontal que actúa sobre un cuerpo se desplaza sobre el eje X que varía de acuerdo al gráfico. Entonces, ¿qué es lo que debes entender primero aquí? Siempre que hay gráficas, te van a tomar preguntas de verdaderos o falsos, o solamente te dan una gráfica y a partir de esa gráfica te comienzan a colocar. Pregunta número 15, tal. Pregunta número 16, pero todo en base de la gráfica. Entonces, ¿qué debes entender de esta gráfica? Número 1, aquí es horizontal. Luego, si sigo observando, aquí ya no es horizontal. Y si sigo observando esta gráfica, por este lado es una línea, pero que va descendiendo. Entonces, ¿qué debemos decir? Si yo voy a hacer un análisis de esta gráfica y a este punto le voy a llamar a este punto le llamo B, a este punto le llamo C y a este punto le llamo D, entonces debemos decir lo siguiente. Primero, con nuestro análisis. Con nuestro análisis decimos de que desde A hacia B, la fuerza es constante. No se olviden eso. La fuerza F
tiene un valor de 5 newton y es constante. En otras palabras, no va a cambiar durante este camino. Este camino desde 0 hasta 1, él no va a cambiar. Siempre va a tener ese valor de 5 newton. Pero a partir de 1 metro hasta los 2 metros, a partir de aquí, de 1 hasta 2 metros, las cosas comienzan a cambiar. Entonces, en ese caso, la fuerza debe aumentar de 5 newton, debe estar aumentando y creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a 15 newton. Es una fuerza variable. Pero finalmente, desde C hasta D, la fuerza ahora va a comenzar a decrecer. Comienza a disminuir esta fuerza, comienza a disminuir hasta llegar a 0. Recuerden de que en este punto estamos en la posición 3, pero la fuerza ya no hay, ya no existe fuerza. La fuerza va a comenzar a decrecer de 15 en el camino de naranja, comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar a 0. Muy bien, eso es el análisis que he hecho a partir de esta gráfica. Entonces, si ya hemos analizado eso, en las preguntas de verdaderos o falsos o preguntas de análisis, ya tú puedes saber que la segunda ley de Newton, y si te preguntan, ¿dónde podemos aplicar la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton solamente funciona para fuerzas constantes, como aquí, solamente aquí. La segunda ley de Newton se puede aplicar en esta parte. En las demás no, porque en las demás son fuerzas que van cambiando y cambiando su valor. Entonces no se puede aplicar la segunda ley de Newton. Muy bien, esas son preguntas de teoría, pero lo que nos piden es cuánto vale el trabajo desde 0 hasta 3. Y en esa parte, entonces nosotros decimos, esto no se complica en nada porque la figura será solamente encontrar estas áreas. Entonces, busquemos esas áreas de aquí. Muy bien. En total tenemos, ya lo he repartido, tenemos 4 áreas. Vamos a colocarle ahí cada una de las áreas y voy a colocar área 1, área 2, área 3 y área 4. Muy bien, ahora sí, chicos, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Como queremos el trabajo total, debe ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3 y más el área 4. El área 1, ya sabemos, según lo que nosotros observamos, es una figura rectangular y necesitamos encontrar cuánto vale esto de aquí. Oh, mira, ya tenemos una respuesta. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, claro que sí. En esta parte buscamos entonces nuestras respuestas para esto. Para el área 1, la base del área 1 es 1 y la altura vale 5. A eso debemos sumarle el otro área.
el área de color verde. Y el área de color verde, la base sigue siendo 1 y la altura sigue siendo 5, porque son dos idénticos. El siguiente va a ser esto, el área 3. Y el área 3 sería igual. Base es la misma base que esta de aquí. Es la misma base que él. Entonces, simplemente sería 1, pero la altura comienza aquí y termina aquí. Que si lo comparamos con él, sería esto. De 5 a 15, todo ese tamaño sería 10. Más, ahora nuestro triángulo más grande, el más gigante. Entonces, en esa parte, nosotros vamos a colocar aquí lo siguiente. Aquí tenemos al triángulo más grande y ese triángulo más grande sería 1 y en la parte vertical comienza en 0 y acaba en 15. Y listo. Ahora sí, ¿cuánto sería todo ese trabajo? 1 por 5, 5 joules, más 1 por 5, otra vez 5 joules, más 1 por 10 dividido entre 2, porque es un triángulo, más, y en la última parte, 1 por 15 dividido entre 2. Y esto nos va a salir 5 más 5 más 5, 15 más 7.5, 22.5. 22.5 joules sería nuestro trabajo. Muy bien, preguntas hasta aquí, por favor, en esta parte de las áreas. Recuerden de que sí es complicado, bastante complicado esto, pero hay que tenerle mucha paciencia. ¿Alguna duda, chicos? Muy bien. No habiendo dudas, entonces vamos a dar por terminado ya nuestra clase del día de hoy. Bien, mil disculpas, por favor, la desconexión, que he estado muy estresado por eso. No me gusta desconectarme tanto. Entonces, por favor, terminen el resto de problemas y todas las dudas que tengan, la próxima clase lo debo estar resolviendo, porque el siguiente tema, que es energía cinética y todo, es muy importante que ustedes lo manejen. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Entonces, la próxima clase estamos continuando nuestro tema de física. Cuídense. Hasta luego, chicos. Oh, hay que tener mucho cuidado, Yameli, con esa parte de la división. Hasta luego, chicos.